Buenos días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en el libro de Job, y vamos a abrir al capítulo 38 y después saltamos en el capítulo 38, saltamos al capítulo 42 y puestos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Job 38, versículo 1 al 4, versículo 12, versículo 19, 24, 34 y después 42, 1 al 7, 12 al 13 y 15 al 17. Quizás es más fácil que se miran a la pantalla. Lee así la palabra de Dios para nosotros en este día. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Porque ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Versículo 34, alzarás tú a las nubes tu voz para que cubra muchedumbre de aguas. Y en el capítulo 42, el versículo 1 hasta el 7, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Hemos dado lectura en esta mañana a los últimos capítulos de este tremendo libro. Este libro que encabeza 5 libros, comenzando con Job y terminando con Cantar de Cantares. Son 5 libros en la Biblia que nos hablan a nosotros de la sabiduría que Dios quiere compartir a la gente, al pueblo de Él que vive en una vida real. Y vimos que una de las cosas que este libro nos enseña, el libro de Job, es lo primero que usted tiene que estar preparado en la vida. Lo que usted tiene que estar enseñando a sus hijos es la realidad de el sufrir. Y nosotros vamos a sufrir desde que somos chiquitos y nuestra mamá nos dice a nosotros que tienes que comer los vegetales antes de comer el helado. Y eso es como algo terrible, que no queremos experimentar eso. Y después tenemos que ir a la escuela y nos dejan ahí, tenemos que hacer la tarea y si sacamos malos grados, pues mamá y papá se enojan con nosotros y vivimos desde que comenzamos. Ya hay como problemas en la vida que
que vienen en contra de nosotros. O sea, al nosotros seguir creciendo, pues los problemas se van poniendo más complejos, más difíciles, y nosotros entonces encontramos que Dios quiere decirnos en este libro de Job que la vida se experimenta como si fuera una cebolla, que cuando usted está quitando la vida y abriendo la vida, que usted va a ver que hay otra capa debajo, y hay otro problema más, y hay otro problema más. Y el libro de Job nos dice que usted no puede tener una religión, escuche, no puede tener una religión que lo hace huir de la realidad de la vida, que el cristianismo no es un escape del dolor que uno experimenta, sino el cristianismo es la realidad de la vida y la competencia que Él entonces nos da para nosotros enfrentarnos a cómo en verdad la vida es. En la Biblia, entonces, si usted no estuvo aquí en este libro de Job, déjeme repasarle este libro. Este libro comienza en el capítulo 1, tiene 42 capítulos. En el capítulo 1 comienza describiendo este personaje que se llama Job. Es una persona de verdad, literal, que vivió muchos años atrás en el tiempo de Abraham, y que vivía entonces una persona perfecta, recta delante de Dios. Todo le iba bien, casado con 10 hijos, 7 varones, 3 hembras, y bien unida a la familia. Un hombre millonario, con dinero, con éxito en la vida, con todo lo que usted necesita tener para enfrentarse a cualquier problema que la vida nos da. Pero la Biblia nos dice que al seguir leyendo de este hombre tremendo en el mundo, dice la Biblia que Dios dijo: no hay nadie como él en la tierra, es varón perfecto, dice la palabra de Dios. Que el capítulo 1 versículo 10 nos dice: pero un día, y en un día cambia toda la suerte de una persona. En un día Dios está en el cielo, en el trono, y Satanás viene, los hijos de Dios, los ángeles vienen delante de Dios a reportar, a tener que hablar con el Creador. Y que caminando venía Satanás, y el Señor le dice al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay nadie como él en la tierra, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que Satanás entonces le dice al Señor: pues claro que Él te sigue a ti, y va a la iglesia y adora y ora, porque tú has puesto la cerca alta alrededor de Él, lo has bendecido con todo lo que Él tiene. Nada de Él es de Él, todo es lo que Dios da. Pero baja ahora la cerca, pon tu mano, y dice la Biblia, a que te digo que cuando lo pierda todo, Él te blasfema a tu propia cara. Y el Señor entonces le dice, en el capítulo 1, el Señor le dice: dale. Y que un día, otro día más, en un día cambia la suerte, que viene alguien y le dice: Señor, los ganados y todos se los llevaron una banda, una pandilla, y Señor, que había las agriculturas, lo que él había sembrado, dice, todo se ha quemado, y has perdido esto, has perdido lo otro. Y el cuarta persona que viene le da una cuarta noticia, le dice: tus 10 hijos estaban en la casa teniendo una fiesta, y vino un viento, pegó contra la casa se cayó, y todos tus hijos murieron excepto yo, que vine a darte la noticia. Y la palabra de Dios, ahí comienza entonces una historia de este hombre que, siendo perfecto y correcto y todo bien, que ahora experimenta en su vida el mal. Y Dios quiere entonces decirnos a nosotros: mire, cuando usted vive su vida, no importa lo que usted haga, no importa el crédito que usted tenga, no importa el tamaño de educación que usted tenga, no importa el dinero que usted gane, no importa la fama que usted tenga, no importa el dinero que usted tenga, no importa nada de lo que nosotros vivimos. La Biblia dice, el sufrimiento es algo inevitable, es algo que viene a esta vida en diferentes formas. Y en el caso de Job, viene como la forma peor. Todo lo pierde,
aún su salud. Y en el capítulo 2 dice que Satanás viniendo otra vez al Señor, que el Señor le dice: has considerado a mi siervo Job, que aunque le traje todo esto, él sigue adorándome a mí. Y Satanás le dice: pues mira, él te adora a ti, pero a que si tú lo tocas a él, a que si el problema le toca a él en su carne, a que te blasfema en tu cara. Y el Señor le dice a Satanás: pues dale, excepto no lo mates. Y la Biblia dice entonces que este hombre tiene un cáncer en toda su piel, desde la cabeza hasta los pies. Y que aún ahí, dice la Biblia, que no le atribuyó despropósito a Dios. No entiendo lo que está pasando, pero no le atribuyo que Dios no sabe lo que está haciendo. En la Biblia entonces comienzan 42 capítulos donde vienen 3 amigos, y los 3 amigos se quedan por una semana callados y no pueden creer el dolor de este hombre, el cambio tremendo, transformante en su cuerpo, en su físico, y lo ven completamente diferente. No es una persona por diosera ahora, no es nadie millonario, es alguien en la calle. Y la Biblia entonces me dice que ellos empiezan a darle consejo a Job, pero todos los consejos como que fallan. Y llegamos entonces al capítulo 38 que leímos, tratando de darle toda la historia aquí. En el capítulo 38 Dios le contesta a Job. En el 38, 39, 40 y 41, y el 42 la primera parte. Y después en el versículo 7 en adelante hay una parte que concluye el libro. Y mire un momentito. La Biblia entonces me dice a mí que esta persona que ha vivido y experimentado el dolor en su vida a un nivel, ni al enemigo peor le deseo esta experiencia, que la Biblia me dice a mí que el final de la vida de Job, escuche, es la manera de interpretar la experiencia de Job. Nosotros aprendimos eso en el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos recientemente el libro de Apocalipsis, y cuando llegamos entonces al libro de Apocalipsis dijimos que nosotros vivimos la vida de aquí para allá. Usted siempre tratando de alcanzar, de llegar a la educación, de tener su high school, de tener su college, de tener su trabajo, de tener su esposa, de tener sus hijos, de tener su carrera, de ganar dinero, de tener su primera casa, de tener segunda casa. Siempre nosotros vivimos de aquí para allá. Pero la vida solamente se entiende de allá para acá, para atrás. Que cuando usted se casa, cuando usted tiene sus hijos, cuando usted ya está a punto de morirse, usted entonces valora: no debería haber trabajado tanto. Uno empieza a decir. Le dice a la esposa, por ejemplo: mi amor, perdóname. Y comienza entonces a interpretar la vida. Antes era viviendo la vida, pero ahora es conociendo la vida. Y el libro de Job entonces es exactamente así. Al terminar el libro de la Biblia entonces me apunta hacia todo lo que él ha experimentado y me da la respuesta de lo que es el sufrir en este mundo. Me dice que en la vida el sufrir trae 4 problemas. El problema es la realidad inevitable del sufrir. Y lo segundo es que la fe choca contra la experiencia. Es como que al creer nosotros, pues de todas maneras hay cosas que suceden en nuestra vida que chocan con nuestras creencias. Y eso trae problemas en nosotros. Y tercero, el tercer problema del sufrimiento es que cuestionamos el significado del vivir. Job dice, como hablamos la semana pasada: ¿para qué nací? Cuando uno tiene un divorcio después de 30 años casado, 40 años casado, pues ¿para qué haberme casado? Es como que al final el golpe se siente peor que al principio. Y uno entonces se hace la pregunta: ¿por qué entonces? Y hablamos entonces de que una cosa más nos falta. Como la cebolla, removimos el problema, la realidad de que se sufre y no lo puedes evitar. Y removimos entonces la realidad de que la fe que tenemos no nos exenta, no nos quita de una realidad donde nosotros pasamos por problemas y nos sentimos que Dios, no se siente Dios ahí. Y tercero, hablamos el otro cascarón, hablamos entonces de el significado del vivir. Pero mire, cuando usted ya le ha quitado todas las cáscaras, hay un problema más, es más grande,
más profundo, y si me permiten mi español mal dicho, más peor. Más peor. Y eso es más todavía. Y el problema es el problema de Dios. El problema de Dios entonces es que al final de toda la vida, en todos los problemas de la vida, hay un Dios. Escucha, el problema de Dios no es, lo voy a explicar, pero el problema de Dios no es que Dios no existe. Hay gente que dicen que yo no creo en Dios porque mira lo que me pasó. Eso es una mentira. Están como tratando en el dolor de lo que le ha pasado, tratando de echarle la culpa a alguien y le echan la culpa a Dios. Y la manera de echarle la culpa es como borrarlo de la pizarra. Pero usted puede borrar a Dios en una pizarra, pero Dios no es la pizarra. Dios existe, aunque usted crea o no crea, no importa. Dios no está como para hacer algo por ti. Él es real. Y Job nunca, el problema de Job no es que Dios no existe. El problema de Dios es entonces el problema, ¿qué clase de Dios es Dios hacia mí? Ese es el problema de los creyentes hacia Dios. Cuando nosotros pasamos por los problemas en la vida y los dolores, las crisis, las dificultades, las enfermedades, las pérdidas, los quebrantos, pues nosotros entonces como que no es que Dios no existe, sino es que ¿cómo va a ser? ¿Cómo pensaba yo que iba a ser Dios para mi vida? ¿Qué clase de Dios tú crees que Dios es? Y eso es básico, fundamental, porque usted va a ir a una iglesia donde usted tiene un Dios como a usted le gusta. Y nosotros entonces pintamos y gente predican a Dios como nosotros quisiéramos. Si nosotros queremos prosperidad en el dinero y prosperidad en la vida, que todo salga bien, pues vamos a una iglesia donde el evangelio de prosperidad se predica. Y si queremos sanidad, pues entonces porque tenemos una enfermedad y queremos que Dios la quite y Dios la remueva, pues vamos a una iglesia donde las personas creen en sanidad. Y buscamos entonces al Dios como queremos. Y Job entonces nos dice, el sufrimiento nos ayuda a llegar al mayor problema. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios verdaderamente? Porque una cosa es decir, tengo dinero, Dios me hizo esto, Dios me hizo todo lo positivo. Míralo, mira Dios, mira Dios, mira Dios. Pero si hay algo negativo, le dijéramos, Dios. Y le recuerdo en Job capítulo 1, la Biblia dice en el capítulo 2 que Job dice, recibiremos el bien de Jehová, de Dios, y no el mal. Y Job tenía entonces una capacidad mayor y ahora va a adquirir una capacidad más mayor todavía de quién es Dios hacia mí. Mire, esto es tremendo porque la Biblia me menciona unas cuantas veces a Job y me lo menciona en los profetas donde si hubiera estado Job, pues yo no hubiera juzgado a ese pueblo. Y en Daniel, aunque estuviera Job, yo hubiera juzgado a ese pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos esta cita en Santiago, el capítulo 5, el versículo 10 y 11, que dice así: hermanos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor dice que es misericordioso y compasivo. Y lo que me está diciendo entonces el Nuevo Testamento, que entonces nosotros traemos eso a este mensaje, es que el sufrimiento del ser humano, la paciencia que se requiere en las aflicciones, el seguir con el Señor, como dice la Biblia, aquí ten por ejemplo de aflicción y ejemplo de paciencia los que han sufrido. Que el sufrimiento mayor en la Biblia, en toda la experiencia del ser humano, el sufrimiento mayor es lo que enseña este libro, del libro de Job, el hombre Job.
Y lo que dice, mire, lo que dice la Biblia no es que sé paciente como Él nada más, sino que nos dice que su paciencia, su experiencia era nada más como un stage, como un cine donde el Señor se iba a desplegar. Se iba a revelar el sufrimiento entonces en la Biblia y en Job, al mirar hacia atrás, es entonces este stage donde está entonces el problema. Pero encontramos que Job no es el protagonista, Job no es el chévere de la película. El chévere de la película es la compasión y la misericordia de Dios. Mire para eso. Esto es tremendo, porque eso entonces nos dijera, espérate, es como que ese momento de nosotros, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Ese es el problema de Dios, ese sentimiento. Y mire lo que es. Si Dios es compasivo, si Dios es misericordioso, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿No fuera mejor Dios para mí si Él en su compasión, en su misericordia hubiera prevenido la muerte de mis hijos y todo lo demás? Yo oré que el Señor los guardara y aún la oración me la negó y me dio lo que yo no le estaba pidiendo. Y la Biblia entonces nos empieza a hablar que en todos los problemas de nuestra vida, pues la Biblia entonces tiene este stage, tiene este drama, tiene este lugar donde Él va a revelarse en nuestra vida de tal manera que nosotros no teníamos ninguna idea. Y eso entonces, ese que nosotros no sabemos, es entonces el problema, que estamos diciendo la frase, el problema de Dios. Ese es el misterio, en ese lugar oscuro donde sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios poderoso, sabemos que hay un Dios misericordioso, sabemos que Dios es compasivo. Vemos el final de Job. Pero todos nosotros quisiéramos salir del capítulo 1 y enseguida entrar al capítulo 42, pero Job tiene, en el medio de su vida, tiene una racha larga del dolor y el sufrimiento, hasta en verdad encontrar que su vida era un display, era una exhibición de Dios. A nosotros no nos gusta eso, pero ahí es donde está el problema de Dios. Y nosotros, las creencias de nosotros son basadas en creencias de que si hay un Dios, pues ¿por qué no me hizo esto? Si no hay un Dios, ¿por qué no me hace esto? Y yo fui, mira, sigue el hombre igual. Es como que nosotros siempre tenemos a un Dios, no a un Dios como la Biblia dice, sino a un Dios como nosotros nos conviene o quisiéramos. Y la Biblia entonces me enseña, me apunta aquí a algunas indicaciones de lo que nosotros llamamos el problema de Dios. Cuando nosotros decimos, cuando yo estoy diciendo, porque usted quizás no usa eso, pero cuando yo estoy diciendo en el sufrimiento hay un problema más, no solamente el problema que está sufriendo, no solamente el problema y la fe que yo tenía, por qué no, por qué sí, y tercero, la realidad de que ahora para qué vivir, si todo lo he perdido, para qué seguir viviendo. Y ahora viene el problema mayor es entonces, pues sí, Dios. Y la Biblia entonces me dice, mire, lo interesante aquí es que la primera indicación de que hay un problema de Dios viene en el capítulo 42. Mire que usted ya está ahí en el capítulo 42, cuando la Biblia me dice a mí que Dios no le contesta a Job como Job quería. En el versículo 4 dice Job a él, oye, te ruego y hablaré, de oídas te había oído, te preguntaré, dice el versículo 4 al final, y tú me enseñarás. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. En vez de, en el capítulo 12 dice Job, interesante, él dice, tú contéstame, ¿por qué está pasando esto? Pero en el capítulo 42 Job va a decir, pues yo entonces ahora te voy a preguntar, tú me enseñas a mí.
Y lo que le enseña Dios a Job, si tomara el tiempo de leer el capítulo 38 en adelante, es que Dios contesta a Job con 77 preguntas. Nosotros leímos como 4 o 5 de ellas nada más. Son 77 preguntas que vienen como una seguidilla. Pum, 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 pum. A Job no tiene lugar donde meterse. Y Dios le empieza entonces a revelar lo que Job necesita conocer, y le dice en el capítulo 38 al 41, déjeme darle un bosquejo de esos 3 capítulos o 4 capítulos. La Biblia me dice que Dios primeramente le dice a Job: ¿puedes tú explicar mi creación? ¿Puedes tú explicar Mire un momentito. Job tiene cáncer. Job ha perdido a los 10 hijos. Job ha perdido todo su trabajo. Job ha perdido todo lo que tiene. La esposa se ha enojado con él y vete de la casa. Y que Dios entonces le responde a él, no dándole la explicación de lo que pasó, sino que le dice, primero le dice: ¿dónde estabas tú cuando los ángeles de la mañana cantaban, cuando yo creaba todas las cosas? ¿Dónde estabas tú parado? Y le dice el Señor: dime, porque ya tú estabas. Pues tú debes saber más que yo, porque ya tú existías. Y claro, es una manera de decirle: tú no estabas. Y segundo, el Señor le dice a Job, es el capítulo 38, 1 al 38, ¿puedes explicar mi creación? Lo segundo es que el Señor le dice: ¿puedes manejar mi creación? ¿Puedes tú controlar a los animalitos y el agua y las tormentas? ¿Puedes tú controlarlo? ¿Has ordenado tú alguna vez la mañana que salga? ¿Por qué lugar va la luz? Le dice: ¿tiene la lluvia padre? Y nosotros como estamos igual que Job. ¿Cómo que si la lluvia tiene padre? Y siempre yo me he parado ahí cuando he leído y he dicho: ¿qué si Job le hubiera dicho al Señor: ¿cómo que padre? Que el Señor le dice: Julio. Y le hubiera enseñado al padre de la lluvia. Un ejemplo, mamá. Que Job entonces, en 77 preguntas, una tras la otra, pum, 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 77 veces, y Job contra el rob, contra la soga, para atrás, el Señor dándole. Job no puede más, que llega el capítulo 42 y en el versículo 6 dice: me arrepiento en polvo y ceniza. No tiene que argumentar nada hacia Dios. Y la tercera argumento de Dios es: no solamente explica mi creación, maneja mi creación, el capítulo 38, 39, hasta todo el capítulo 39. Y puedes domesticar, la tercera pregunta, ¿puedes domesticar mi creación? El capítulo 40 y 41. Y Dios da dos palabras que son como interesantes. Nos habla ahí en el capítulo 40 de Behemoth. Y en el capítulo 41 nos habla de Leviatán. Y Behemoth es un monstruo de la tierra, es como un dinosaurio, para decirlo así. Es tremendo, que las personas tenían tremendo temor. Este animal que existía en ese entonces. Y la Biblia me dice que el Señor le dice: puedes tú agarrarlo con una cosa y manejarlo, ponerle una argolla y llevarlo, y que te haga los surcos de tu casa, los surcos de tus hembredas. ¿Puedes tú hacer eso? Y la Biblia entonces, Job no puede decir nada, porque la gente que tiraban flechas, hay un versículo que la Biblia dice ahí, dice: tener la lanza contra Behemoth dice Hebreos, dice el libro en el lenguaje hebreo, dice: ¿conoces la lucha? Lucha. Es como las personas cuando salen corriendo con la lanza en vez de pelear.
Y después la Biblia en el capítulo 41 me habla de Leviatán, que es como una serpiente marítima. Es así como usted piensa en un dragón, pero en el mar, y tiene escamas. Y dice que los pescadores en un tiempo trataron de matarla, pero las escamas están tan unidas la una a la otra que ni el aire penetra en este ser. Y que Dios creó a estos tremendos animales fuertes, feroces. Y Dios le dice entonces a Job: ¿puedes tú domesticar a estos dos? Y Job entonces se queda callado. Mire el problema donde empezamos a mirar el problema con Dios y que tenemos en el sufrimiento. Es que Dios no le responde a Job como Job hubiera pensado. No le habla de que Job, no le responde a Job, sino que como él quería, sino que le despliega la grandeza, la trascendencia. Dios es altísimo, Dios es creador. Dios no es un Aladino que usted frota y que sale y te dice qué es lo que tú quieres. Si usted dice, pues me enojo y no voy a la iglesia, el que sale perdiendo es usted. Si no lee la Biblia, si no se convierte, el que sale perdiendo es usted. Dios es grande. Y la palabra de Dios me dice en el capítulo 42, en el versículo 6, que Él dice: me aborrezco el correcto sentido de propio de uno mismo ante Dios. No es que es Señor y yo también, es nada más para abajo, es negativo, es equivocado self-image, donde usted está diciendo que usted está mal. Dice: me aborrezco, y me dice: me arrepiento en polvo y ceniza. No solamente me arrepiento, sino soy como, para una ilustración en nuestro tiempo, soy como un cigarrillo. La persona lo ha fumado y lo ha tirado y ya no queda nada, el cabo del cigarrillo está ya quemado, y arriba de eso viene alguien y lo aplasta. Me arrepiento al nivel de no ser nada delante de la grandeza de Dios. Y que ese es lo que Dios hace para responder la pregunta que usted tiene: ¿por qué, Señor? Dios nunca... mire, cuando usted viene a la iglesia, déjeme decirle, porque usted tiene que tener el primer libro de Job, como usted tiene que tener ese bullet, esa bala, usted tiene que ponerla en su cinturón, en sus recursos. Usted tiene que tener esta bomba con usted a su favor, porque usted, la vida cristiana se va a experimentar como que usted vino a la iglesia, oró, y no, Dios no hizo nada. Dios no hizo lo que yo quería. Pues mire, un momentito, déjeme echar el tiempo para adelante y venir al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le pide al Señor. El apóstol Pablo, digamos uno de nosotros, pues nosotros decimos, pues ¿quién puede? Pero Pablo le pide 3 veces al Señor: tengo un aguijón del diablo. El diablo, como en el libro de Job, me ha metido una estaca en el costado. Y le pedí al Señor que me la quitara. 3 veces le pedí. ¿Y cuál fue la contesta del Señor? Bástate mi gracia. Bueno, nosotros, eso está en la Biblia, Job está en la Biblia, pero en las iglesias donde nosotros vamos para que las cosas sucedan, vamos a cualquier otro lugar donde Dios no aparezca como Dios, sino aparezca como yo quisiera que Dios fuera. Y Dios no es como yo quisiera. Y en el silencio en el que Dios no le contesta a Job como él quiere, pues Dios enseña: yo no soy una palanca, no soy como los dioses a que uno va a las iglesias, es una promesa y determina que, Señor, si tú haces, yo entonces hago, y si sucede, pues usted lo hace y no se corta el pelo. Si no sucede, usted dice, entonces no importa la promesa. Y la Biblia me dice: prometa o no prometa, Dios es real. Usted y yo no somos nada. Y la Biblia entonces me dice la razón por la cual Dios le contesta a Job, no con lo que él quería, sino con
mira la grandeza de mi creación. Puedes tú controlarla, puedes tú domesticarla. Si no, entonces Job entiende, me pongo en mi lugar. Mira lo segundo, la Biblia entonces me dice, o aquí hablando de por qué Dios le contesta de esta manera a Job, que si el Señor le hubiera contestado a Job como Job quería. ¿Han pensado ustedes? Agustín tiene un escrito en los años 400, el San Agustín, que se conoce en otro lugar. Si la iglesia primitiva en ese tiempo hubiera seguido a Agustín, pues todos hubiéramos sido evangélicos, porque él tuvo una conversión como usted tuvo, donde él era sacerdote y hacía miles de cosas, hasta que Cristo vino por gracia a su corazón. Y él entonces en este sermón que habla acerca de la pasión más grande de amor, es el mensaje de la pasión más grande. Y en ese mensaje que él da en su iglesia, él entonces dice muchas cosas. Dos de ellas les voy a traer en esta mañana, pero una de ellas es que ¿qué si Dios le hubiera contestado a Job como Job quería? Mire lo que dice Agustín. Si Dios le hubiera contestado a Job como Job quería, Job está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Yo no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no he hecho nada malo. Que entonces el Señor le hubiera dicho, Job, mira Job, yo estaba aquí, yo lo pongo de esta manera, yo estaba aquí en mi trono y vino Satanás un día. Y yo estaba tan orgulloso de ti que le dije al diablo sin pensar, le dije, oye, ¿has visto a mi siervo Job? Y no hay otro como él, apartado del mal, no hay nadie como él en la tierra. Yo estaba bien orgulloso de ti. Y Job entonces me salió con una. Perdón, el diablo me salió con una, el Satanás. Y Satanás me dice, oye, la razón por la cual Job te obedece a ti es porque tú le has puesto una cerca. Bájale ahora la cerca para que tú veas que cuando él pierda todo, él te va a blasfemar en tu cara. Y que el Señor entonces le hubiera dicho, pues yo entonces le dije, ahí tienes el permiso. ¿Qué hubiera hecho Job con ese conocimiento? No, Job nunca cursó eso. Usted y yo lo tenemos porque ese es el capítulo 1 en el cielo y el capítulo 2 en el cielo, pero Job siguió en la tierra. Él nunca supo el capítulo 1. El libro de él se escribió después. ¿Qué usted hubiera dicho? Mire lo que dice Agustín. Agustín dice, cuando el Señor le hubiera dado la respuesta que él quería, lo que pasó que nosotros sabemos, que Job hubiera dicho, thank you. Y después hubiera 5 segundos, espérate, ¿tú quieres decir que a Satanás vino y te pidió algo y tú tomaste el lugar de Satanás en contra de mí? Y que 5 segundos más hubieran pasado y Agustín hubiera dicho, espérate un momento. Y tú tomaste la decisión de traer este mal a mi vida, nada más para probarte a ti. ¿No es eso un poquito como usted me está usando a mí? En otras palabras, si Dios responde como usted quiere, pues eso es lo que crea es más pregunta en usted. Mire lo que dice Agustín. Agustín dice, cuando Dios le responde a Job, no le responde la respuesta, escuche, sino le responde quién es el respondedor. En vez de darle la respuesta que el hombre siempre va a decir, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo que tú? Que el Señor entonces le dice, déjame enseñarte quién yo soy. Y le enseña entonces él mismo para que Job entonces diga, pues si entendiera lo que pasó, no entendiera que él está en control de todas las cosas. Y no tuviera el valor de Dios para recibir lo bueno y lo malo de él.
estuviera escogiendo nada más lo que a mí me gusta, en vez de permitiendo a Dios que sea Dios. Y la Biblia entonces me dice, mire, hay otra, esto es tremendo, que la mejor respuesta no es la respuesta a la pregunta, sino es demostrar quién es el que tiene la respuesta. Cuando usted sufre y usted dice, pues, Señor, quítame, Señor, haz que lo que Dios te está invitando a ti a hacer es a entrar en un privilegio de decir, Señor, revélame quién tú eres, enséñame, ayúdame a mirar que tú tienes algo en esto. Y que esa no es la religión que el mundo quiere, pero ese es el Dios. Que el primer libro de la Biblia para que tú tengas éxito en la vida es enfrentarte correctamente al sufrimiento de la vida, la realidad del sufrimiento, el choque de la fe y la experiencia, el significado del vivir cuando te pase un problema. Y por último, ¿quién es Dios? ¿Quién tú crees que Dios es para ti? Y la Biblia entonces me enseña que nosotros al leer este libro, pues nosotros tenemos el entendimiento al final de que Dios es el que habla al final. Y mire un momentito, en todas las experiencias de tu vida, a Dios le falta la última jugada. Y a Dios le falta escribir tus últimos capítulos. Cuando ya tú no tengas fuerza de escribir, cuando tengas enfermedad de no ver, de no escuchar, como suceden en casos, y cualquiera le puede pasar esto, donde te dé un stroke, una embolia, donde uno entonces ya pierde el sentido de leer, y tiene uno que como tratar de aprender a escribir otra vez. Cuando usted no tenga los sentidos en cómo usted reacciona a la vida, que Dios es tan grande, Dios es real, y Él mismo escribe los últimos capítulos de tu vida, por la gloria de Dios. Lo segundo que me apunta al problema no solamente es la realidad esta de que Dios no le contesta a Job como Él quiere. Aprenda eso. Cuando su niño, estamos enseñando a nuestros niños a vivir la vida, a sufrir. Cuando tu niño se atreva a decirte, mami, yo recé o yo oré y no pasó nada. Que usted le diga a su niño, nuestra relación con Dios no es basada en que sucedan las cosas, sino en la grandeza de quien Él es en todas las cosas. Usted le empieza a enseñar a sus hijos el camino cristiano de la vida. Pero mire, la Biblia me dice un segundo punto aquí, y me habla que la segunda indicación de lo que estoy llamando yo el problema de Dios es que los amigos, Dios, mire el capítulo 42, el versículo 7, los amigos están mal y Job está bien. Mira, lea conmigo, usted no, como va a decir, ¿qué pasó? Mire, el 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, de quién Él es, el capítulo 38 hasta el 41, dice la Biblia, que después que habló Dios de Jehová estas palabras, a Job, Jehová dijo a Elifaz, habían 3 amigos, este es uno de ellos, dice, mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 otros amigos, que eran los que estaban aconsejando a Job, y le dice, y tus otros 2 compañeros, porque no habéis, escuche bien al final, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Mira un momentito. El fin del Job es la explicación de todo lo demás. Los amigos de Job, cuando usted lee ahí, los amigos le daban buenos consejos. Le decían, Job, la razón por la cual tú estás así es porque Dios es santo y Él castiga el pecado. Mira, y le dan evidencias de que Dios es, la gente que viven mal pues sufren, y la gente que viven bien, Dios los bendice. Delante de Dios, los que viven mal delante de Dios, viven bien delante de Dios. Y Job entonces dice, yo sé, I know, yo sé, sí. Y empieza él a hablar con ellos. Y cuando uno está leyendo Job, el capítulo 3, ahora hasta el capítulo 38, lo que uno empieza a ver es que Job
se defiende tanto de que él no ha hecho nada malo para que le suceden estas cosas, que entonces él empieza a hablar contra los amigos diciendo, ustedes no sirven para nada, ustedes no saben aconsejar, y ustedes me dicen esas cosas porque ahí están ustedes, si estuvieran donde yo estoy. Como que empiezan a pelear entre ellos, y la Biblia como que uno dice, pues Job está como duro, no quiere aceptar el consejo. Y ahora mira lo que Dios dice. Dios le dice, y usted tiene que leerlo porque ahí está el misterio, ahí está, al final está el misterio. Le dice al amigo principal que comienza a hablar y a los otros dos que le siguen, le dice, tengo ira contra ustedes porque ustedes han hablado mal. Cuando Job ha hablado, mira el versículo, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y si usted lee a Job, pues Job se está quejando de todo lo que está pasando alrededor de él. Mire un momentito, no se me pierda, hermano, no se me pierda. Hello. Y la Biblia entonces me dice esta realidad. ¿Cómo? Aquí viene el problema de Dios, ¿ok? ¿Cómo Dios le está diciendo que los que hablaron bien están mal y el que habló mal está bien? Entonces tú tienes que como empezar a leer otra vez. Y lo que ves entonces es que los amigos, mire, los amigos hablaban de Dios en tercera persona. Y Dios hace esto, y Dios hace esto, y Dios va a hacer esto, y Dios hiciera esto, y Dios hiciera esto. Y cuando Job habla, y habla cosas que no están bien, Job habla, ¿tú dónde estás? Estoy buscándote a ti y no lo veo y no lo encuentro. A veces que dice, Él no está, pero dice, Señor, ¿dónde está? En otras palabras, Job está viviendo la relación con Dios aún en su sufrimiento. Y déjeme darle un ejemplo. Digamos que Job está casado con Dios, que esto es un matrimonio. Job es la mujer y Dios es el hombre. Y digamos que los amigos son la mujer y este es otro matrimonio y Dios es el hombre. En el caso del matrimonio de Job con Dios, en sus hablar, es ella, Job, tirándole sartenes y ollas al esposo, peleando contra él y enojada con él por todo lo malo que le ha sucedido. Y en el caso del matrimonio de los amigos con Dios, los amigos duermen en un cuarto y Dios duerme en otro. Y lo que está pasando es que Dios, lo que no le gusta es cuando la gente, sus palabras le entran por un oído y le salen por el otro. Y la iglesia es, si voy, voy, y si voy, no voy. Y es como usted duerme allá en su casa y Dios llama aquí y usted no va aquí porque usted está allá. Es como un matrimonio donde él duerme ni en la cama juntos, uno mirando para allá, el otro mirando para acá, sino que duermen en diferentes. Tienen vacaciones diferentes. Ella sale a Cancún y usted se va para Italia en la misma semana. Esos son los amigos de Job. Y aunque ellos hablaban lo correcto, su corazón estaba lejos de la relación con Dios. Y aunque Job decía cosas incorrectas, aunque la Biblia dice que nunca dijo algo mal de Dios, pero preguntaba qué estaba pasando, cuestionaba, dudaba, que él entonces, la Biblia dice, it's okay. Dios está diciendo, yo no tengo problema con un bebé, nosotros, que estamos en el pecho de nuestra mamá, acabaditos de nacer, y le pegamos y le volteamos toda la comida, le arrojamos toda la comida. Papá y mamá dijeran, ay, mi hijita, ay, mi amor. Y tú levantas al niño un momentito, pero tú te cambias, ¿y qué haces? Lo vuelves a tener. Y en el caso de los amigos, Dios estaba tan bien escrito que ya tú ni tenías que tener relación con Él, tú te sabías todas las respuestas. Tú ni tienes que leer la Biblia porque tú sabes lo que ya dice la Biblia.
Dios dice, esos amigos hablan lo incorrecto. Y el hombre que sufre habla lo correcto. No, que está bien en todo lo que dice, pero todavía está en pelea conmigo. Todavía estamos en el relationship, todavía estamos en la relación, todavía estamos en la salvación del Señor. Y mire lo que la Biblia entonces me dice a mí, que esto es tremendo. Dios odia la indiferencia. Él no importa, él recibe la duda, recibe la pregunta, recibe la queja. Él sabe que el hombre no entiende. Pero cuando el hombre dice, ya yo sé lo que, Dios no existe, no importa. Cuando usted como sabe la conclusión de lo que tiene que hacer, Dios entonces nos ve. Él odia eso en las personas que dicen que son salvas con Él. Mira, hay un tercer punto aquí que me habla entonces de la realidad del problema, es finalmente que apunta a la soberanía, el atributo de soberanía absoluta de Dios. Que esta realidad de que Dios está en control, la soberanía de Dios es el atributo que más consuelo da al creyente cuando sufre, y es la característica de Dios que más el ser humano odia. Y el atributo de la soberanía de Dios es que Dios está en control de todas las cosas. Dios hace lo que ha determinado según su consejo, cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, por el cual Él quiere y con quien Él quiere. Si ese no es su Dios, pues usted va a sufrir más en sus sufrimientos. Y la palabra de Dios me dice a mí, miren el capítulo 42, en el versículo 1 en adelante, respondió. Ahora Job le habla al Señor: yo conozco que todo lo puedes. Ahora conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Hablando de sí mismo, dice, sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero ahora te pregunto y tú me enseñas a mí. Me arrepiento. Termina el versículo 6. En polvo y ceniza. Mire lo que la Biblia me está hablando. Estas tres palabras en el versículo 2 y 3. Si tiene una pluma y quiere, subraye la palabra conozco, o la palabra puedes, y la palabra pensamiento no se esconde de ti. Dice el versículo 3, el consejo sin entendimiento. Y la Biblia entonces me está hablando en estas tres palabras. Todo lo puedes, entendimiento y consejo. Esas tres palabras se juntan para darnos a nosotros lo que se ha llamado a través de la historia del cristianismo la soberanía de Dios, el carácter absoluto, que Dios es rey de todas las cosas y Él tiene el derecho de hacer como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, por los fines mejores para ti. Y la Biblia entonces me enseña que Dios soberano, no hay doctrina más exaltada, no hay doctrina más preferida para Dios que la doctrina de soberanía. Alguien ha dicho, si usted fuera Dios, esto es lo que usted quisiera que la gente supiera, que usted es soberano, en control de todo. Esto es el atributo que hace a Dios Dios. Usted no puede ir a la iglesia donde Dios está como tratando de que usted no se vaya, tratando que venga, tratando de cambiarlo, de darle lo que usted le pide. Y la Biblia me habla a mí de un Dios que es soberano a través de todas las cosas que suceden. Es el artículo principal de todo conocimiento correcto de quien Dios es. Y la Biblia me enseña a mí que esta doctrina es la suprema autoridad de Dios. Esa doctrina de la suprema autoridad de Dios es fundamental, es clave para usted tener un conocimiento correcto de toda la Biblia. La Biblia comienza así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y nosotros podemos decir, what's the big deal? Dios creó, Dios puso este planeta. Dios te hizo a ti, te hizo en el vientre de tu madre. Dios tiene toda autoridad. Dios tiene derecho de ejercitar su activo poder y gobernar todo en este mundo. Pero déjeme decirle, los grandes gigantes en la Biblia, los grandes predicadores que han quedado como los que transmiten la palabra de Dios a través de los años, y que va llegando la palabra a esta generación, siempre han sido hombres de la absoluta soberanía de Dios. Spurgeon y todo el mundo que son grandes predicadores, hasta aún el inconverso. La Biblia me habla en Daniel capítulo 4 de Nabucodonosor, que cuando él creía que estaba arriba de todo Babilonia, que él entonces ve esta voz que le dice que va a ser un animal, y él se convierte, tiene una enfermedad psíquica, que él entonces se convierte como que todo el mundo está en contra de él, y se va huyendo, y al terminar él mira a Dios, y él escribe en Daniel capítulo 4 estas palabras, el versículo 35 y 37. Nabucodonosor dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. La Biblia me dice, Dios está en control. Mire qué consolación hubiera si el que estuviera en control es el diablo. ¿No está tan contento de que el que está en control no es el diablo? ¿No está contento que el que está en control no es Trump? Trump no es el que está en control. Que Estados Unidos y el dinero que usted gana o el trabajo que usted tiene no es lo que está en control. Dios está en control en todos los lugares. Él está en control en Estados Unidos, está en control allá en Cuernavaca, está en control en todos los lugares donde usted ni quisiera regresar. Ahí Dios está en control. Y la Biblia me dice a mí que esto es tremendo, que la suerte no está en control, un accidente no está en control, la madre naturaleza no está en control, el chance no está en control, tu enfermedad no está en control, el cáncer no está en control, el doctor no está en control, la gente alrededor de ti no está en control. Dios es el que reina. Y la Biblia me enseña, la Biblia me habla de que Dios tiene poder. Ahora entiendo que tú todo lo puedes. Y me dice, no hay pensamiento contra tu consejo. La soberanía de Dios es que Dios toma consejo, no de nosotros. Él no es demócrata. Dios no pide cuánto están y cuánto no están. Por esto Dios manda a Cristo a morir por el pecador, quiera o no quiera. En la Biblia, denle un aplauso ahí. Dios reina sobre todo lugar, toda posibilidad, todo suceso está bajo su control. Donde usted nació está bajo el control de Dios. Donde usted nacería está bajo la historia del control de Dios. Tus papás, Él tiene el control. Tu género, varón o hembra, Dios es soberano. Tu ADN, Dios es soberano sobre eso. Tus ojos azules, Dios es soberano. Que eres alto, flaco, gordo, pobre, Dios es el que está en control de todo eso. Los vecinos alrededor de ti, Dios es el que los ha puesto al lado tuyo. Lo que estás pasando, eso es exactamente lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control del maestro o la maestra de primer grado en tu vida. ¿Ustedes se acuerdan de su maestra de primer grado? ¿Cómo se llamaba, hermano? Lilia. Gloria. Dios estaba en control de quién iba a ser tu primera maestra. De la monja que me agarró mi mano y me dio como una regla que yo creo que no era regla, y me dio en la mano que todavía tengo la mancha ahí. Pero se me quitó lo que estaba haciendo.
Aún ahí, la Madre Superior, ahí está. Dios está en control de cuando vino Fidel. Dios está en control de cuando se fue. Dios está en control del presidente Trump. Dios está en control de todas las cosas. Nada está en control. Cristo solamente. Usted tiene que agarrarse de eso. Si no, usted empieza a creer las tonterías que la gente dice. Dios está en control, hermano, de esa primera maestra. Mi maestra de primer grado se llamaba Flora Fernandina Fernández Fundora. Que ni si hubiera sido Dios, yo me hubiera acordado. Pues ¿quién se va a olvidar? 4 Fs. Flora Fernandina. Y cuando decían, no se metan conmigo porque yo soy Flora Fernandina Fernández Fundora. Dios está en control de esa gente. El hombre que te puso el ticket, el policía que te pegó el ticket. Dios está en control. Y que el peor momento de perder tus $50 por no tener el cinturón. Y mira donde se metió escondido. A todo lo demás no le dio, pero a mí me dio. Dios está en control. Dios está en control de esta iglesia. Dios puso esta iglesia. Dios está en control. No me venga con otra religión. ¿Qué clase de religión tiene usted? Encuentre donde Dios está para usted, porque Dios está en todo lugar cuando Él pone algo. Y la Biblia me dice a mí, mire, ¿quién iba a ser tu influencia mayor? ¿Quién te iba a influir a ti en tu manera de vestir, en tu camino? Dios puso a esa persona ahí. Tus amistades, Dios las puso ahí. ¿Con quién te ibas a casar? Dios la puso a ella y lo puso a él ahí. Dios está en control de tu divorcio. Dios está en control de tu nuevo casamiento. Dios está en control de cuando no te cases. Dios está en control cuando seas viudo o viuda. Dios está en control. Y Dios es Señor y Rey de todas las cosas. Aún el cabello de tu cabeza está numerado. Algunos de nosotros ya no es una cosa grande que decir. Pero la soberanía de Dios es superior que todo. Dios es jefe, Él es supremo en poder y autoridad. Él es independiente de todo. Lo que es ser Dios es ser soberano. De hacer lo que Él quiere. Cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, para lo que Él quiere y con el quien quiere. Y a uno hace millonario y a otra nunca ve la luz del sol. El libro de Proverbios dice que Dios ha hecho al pobre y al rico. Y el libro de Eclesiastés, que llegaremos ahí, dice la Biblia que cuando tengas mucho, dale gracias a Dios. Y cuando no tengas nada, dale gracias a Dios. Porque Dios es el que hace lo uno igual que lo otro. Yo no sé qué Dios se está predicando en las iglesias hoy. Pero que Dios es soberano quiere decir que si Cristo murió por mí, pues eso es seguro por mis pecados. No termino aquí en Job capítulo 42. Dice el versículo 5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los amigos de Job eran gente que hablaban de él. Job entonces habla a él. Pero llega un punto donde entonces Dios le habla y él entonces entiende. No entiende porque le contesta lo que Job quería. Entiende porque ve la soberanía absoluta, control soberano de Dios. Ve a Dios. Agustín entonces concluye su sermón, porque es un sermón en esa iglesia. Y él entonces dice, ¿qué si Dios se apareciera a ti y te dijera, mire, Job, o te dijera tu nombre, te hago un deal, un trato, 2 opciones. La primera es, toma todo lo que tú quieras
te doy todo lo que tú quieras. Tú quieres algo y lo voy a hacer que no sea pecado. Vive como tú quieras, peca sin ser pecado como tú quieras. Riquezas como tú quieras, sin dolor como tú quieras, con mucho dinero como tú quieras, largos años como tú quieras, nunca morir como tú quieras. Excepto que si eso es lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, todo tú quieres como tú quieres, excepto no ver mi rostro. Agustín dice a su congregación, ¿qué escogiera usted? Think about it. Dios te hace la oferta. En el libro de Job, tú quisieras tener familia, hijos que se lleven bien, dinero, quisiera tenerlo todo. Tenlo todo, pero sin verme. Agustín entonces dice, ese momento, hablando de la congregación, él se queda como callado, parece, y le dice, ese sentido cuando todo va bien, wow, puedo tener eso también, y eso también, amén, puedo tener todo, wow, y uno dice, uy, este Dios está bueno, pero después te dicen, pero no puedes ver mi rostro, que entonces uno se queda, y Agustín dice, ese momentito, donde usted de pronto, el rostro de Dios no, dice que eso es lo más importante en tu vida. En el año 400. Lo más importante en la vida. Es que si el diablo, como le hizo a Cristo, lo tienta y le enseña toda la gloria de los reinos de este mundo, si solamente arrodillado me adoras. Que el Señor le dijo al diablo, al Señor Dios solamente adorarás y a Él solo temerás, servirás. Y el diablo hace como cuando le aprieta la cola a un perro. Porque lo más importante es ver el rostro de Dios. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está tu rostro? Y mire el amor de Dios, es tan grande que Él viene a lo peor que pueda haber, el no tener clara visión del rostro de Dios. Y lo hace por amor a ti, para que tú y yo veamos a Dios cara a cara, como dice el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria yo veré. No importa el cáncer, no importa lo que suceda, no importa el divorcio, yo veré al Señor Jesús. Y la Biblia me dice que cuando Job escucha lo que Dios dice a través de su palabra, no ve una visión, a través de su palabra, él ve, entiende la grandeza de Dios. Y viendo a Dios, él se pone en su lugar. ¿Quién soy yo para preguntar? Hágase tu voluntad. Antes de irme, la voluntad de Dios es mejor que lo que Él tenía antes. El segundo vino de Dios es siempre mejor en las bodas que el primer vino. Vamos a cerrar en oración.